Arthur Schopenhauer, el filósofo favorito de los días lluviosos y los cafés amargos, tenía una visión de la vida que, digámoslo sin rodeos, podría apagar las velas de tu pastel de cumpleaños. Según él, el ser humano no fue hecho para ser feliz. Sí, leíste bien. Mientras la mayoría busca esa evasiva felicidad, Schopenhauer nos golpea con un baldazo de realidad. Nuestra existencia está condenada al sufrimiento, la insatisfacción y, en el mejor de los casos, pequeños momentos de alivio que confundimos con alegría. Recuerda suscribirte. Recién he llegado a YouTube y me encantaría que fuéramos miles los amantes de la filosofía aplicada a la vida moderna. ¿Suena demasiado oscuro? Tal vez, pero si lo pensamos bien, tal vez Schopenhauer no estaba tan equivocado. Después de todo, ¿quién no ha sentido que la felicidad es como una fiesta a la que nunca nos llegó la invitación? Para entender por qué Schopenhauer pensaba así, debemos hablar de su concepto clave, la voluntad. Según él, esta no es una voluntad como la entendemos en el día a día, como cuando decides comer ensalada en lugar de pizza y luego te arrepientes. No. La voluntad es una fuerza universal, irracional e insaciable que impulsa toda la existencia. ¿Y cuál es el problema? Que esta voluntad siempre quiere más. Es como una versión cósmica de ese amigo que nunca está satisfecho. Si tiene un trabajo, quiere uno mejor. Si tiene pareja, busca algo más emocionante. Si tiene una pizza, se queja porque no tiene extra queso. Schopenhauer describe esta dinámica con brutal claridad. Todo querer surge de una carencia, de una insatisfacción. Por lo tanto, mientras queremos, somos desdichados. En resumen, desear es sufrir y como desear es inevitable, estamos atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Felices los peces en el río, pero nosotros no tanto. ¿Te ha pasado que compras algo que jurabas que cambiaría tu vida? Tal vez un gadget de cocina que promete pelar, cortar y cocinar por ti, o unos zapatos que van con todo. El día que llega el paquete, estás eufórico, pero 2 semanas después, el gadget está acumulando polvo y los zapatos no combinan con nada. Entonces, ¿qué haces? Comprar otra cosa. Para Schopenhauer, este ciclo de deseos insaciables no es solo una peculiaridad del capitalismo moderno, sino una característica fundamental de la existencia humana. Queremos, conseguimos, nos aburrimos y volvemos a querer. Es el equivalente existencial de correr en una rueda de hámster. Schopenhauer no niega que podamos experimentar momentos de alegría, pero aquí viene su golpe maestro. Esos momentos no son felicidad real, sino ausencia temporal de sufrimiento. Según él, la felicidad no es algo que construimos, es algo que sentimos fugazmente cuando, por un breve instante, dejamos de desear. Por ejemplo, imagina que tienes hambre, una forma de sufrimiento. Comes una pizza deliciosa y por un momento te sientes feliz, pero esa felicidad no es más que la ausencia del hambre y tarde o temprano volverás a sentirla. Para Schopenhauer, esto demuestra que la felicidad es una ilusión pasajera, un descanso entre tormentas. Si Schopenhauer te invitara a cenar, probablemente te advertiría que no esperes un discurso romántico sobre el amor. Para él, el amor no es una fuerza celestial ni un propósito elevado, sino otra estrategia de la voluntad para mantenernos atrapados en su juego cruel. En otras palabras, Cupido no dispara flechas, dispara grilletes. Schopenhauer explica que el amor no es más que un mecanismo para perpetuar la especie. Esa pasión que nos hace escribir poemas cursis, gastar en cenas elegantes y revisar si alguien nos dejó en visto, no tiene nada que ver con la felicidad. Es simplemente la voluntad
asegurándose de que continuemos reproduciéndonos. El amor es un engaño de la voluntad para asegurarse de que el ciclo de sufrimiento continúe. Ahora traslademos esta idea al mundo moderno. ¿Alguna vez has hecho match en una app de citas y sentido esa emoción inicial? Pero luego, tras una primera cita que no fue como esperabas, te encuentras revisando el teléfono para buscar algo mejor. Schopenhauer diría que estás siendo manipulado por la voluntad. Para él, no importa cuántas veces te enamores o cuántas canciones de amor escribas, al final estás persiguiendo algo que nunca puede satisfacerte del todo. Es como perseguir una zanahoria que siempre está un poco más lejos de tu alcance. Schopenhauer también apunta que incluso cuando encontramos el amor, este está lleno de conflictos. ¿Por qué? Porque cada persona también tiene sus propios deseos, y esos deseos no siempre coinciden. La voluntad no solo es insaciable, sino también caótica, y su naturaleza inevitablemente lleva a fricciones en las relaciones. Por ejemplo, una pareja puede pasar de la pasión inicial al fastidio de las pequeñas cosas. ¿Por qué nunca lavas los platos? ¿O siempre tienes que ver esa serie tan ruidosa? Schopenhauer diría que estas tensiones son inevitables, porque el amor no está diseñado para hacernos felices, sino para mantenernos atrapados en el sufrimiento. El problema, según Schopenhauer, es que nos han vendido la idea de que el amor conduce a la felicidad. Pensamos que encontrar a la persona correcta resolverá todos nuestros problemas, pero en realidad, el amor no es una respuesta, sino otra forma de desear. Y como ya sabemos, desear es sufrir. Aquí es donde Schopenhauer se pone particularmente sombrío. Incluso si logras el final de Cuento de Hadas y te casas con tu amor verdadero, la vida seguirá siendo una batalla contra la insatisfacción, las responsabilidades, las rutinas y las diferencias personales te recordarán que la felicidad duradera es un mito. Antes de que rompas tu suscripción a Spotify para evitar las baladas románticas, recuerda que Schopenhauer no está sugiriendo que abandonemos el amor por completo. Más bien, nos está invitando a verlo con una perspectiva más realista. En lugar de buscar la felicidad absoluta en el amor, quizás deberíamos aceptar que es una parte más de nuestra existencia imperfecta, con momentos de alegría, pero también con mucho sufrimiento. Por ejemplo, podrías disfrutar los pequeños placeres del amor, un buen momento compartido, una conversación profunda, un abrazo inesperado, sin esperar que estos momentos resuelvan todos tus problemas. En cierto modo, Schopenhauer nos pide que bajemos nuestras expectativas y aprendamos a vivir con las imperfecciones del amor. Si pensabas que Schopenhauer iba a ser más amable con el mundo del trabajo y las ambiciones personales, permíteme bajarte de esa nube. Según él, el trabajo, las metas y el éxito son solo extensiones del juego de la voluntad, esa fuerza insaciable que nos empuja a desear siempre más. Y como ya sabemos, desear es sufrir. Schopenhauer escribe: la vida humana oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. ¿Y qué es el trabajo sino una estrategia para escapar de ese péndulo? Cuando trabajamos, nos distraemos del dolor, de nuestros deseos insatisfechos, pero apenas conseguimos nuestras metas, caemos en el aburrimiento y buscamos algo más para perseguir. Es un ciclo interminable. Para Schopenhauer, trabajar no es tanto una manera de encontrar propósito, sino una forma de llenar el vacío. Nos ocupamos para no enfrentar las preguntas más difíciles. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué estoy aquí? Es como si el trabajo fuera un ruido de fondo que nos ayuda a ignorar el silencio existencial. Por ejemplo,
Piensa en esa sensación de logro que sientes cuando terminas un proyecto importante. Puede que dure un día, tal vez una semana, pero luego llega la pregunta inevitable: ¿y ahora qué? Schopenhauer diría que ese ¿ahora qué? Es la voluntad que vuelve a llamar, recordándonos que nunca estaremos completamente satisfechos. En el mundo moderno, el éxito se vende como la fórmula mágica para la felicidad. Nos bombardean con imágenes de personas exitosas que parecen tenerlo todo: dinero, prestigio, reconocimiento. Pero Schopenhauer desmantela esta idea con brutal honestidad. El éxito no es más que otra trampa de la voluntad. Imagina que alcanzas el éxito que siempre soñaste: el ascenso, el reconocimiento, la casa grande con la vista perfecta. Durante un tiempo te sentirás en la cima del mundo, pero, como todo, esa sensación se desvanecerá. Pronto empezarás a buscar algo más dinero, más prestigio, una vista aún mejor. Schopenhauer lo resume así: lo que llamamos éxito es solo un alivio temporal de la constante insatisfacción de la voluntad. Pensemos en algo más cotidiano. Haz una lista de tareas para un día cualquiera: completar un informe, limpiar la casa, hacer ejercicio. Al final del día, cuando tachaste todo, te sientes pleno, quizás por un momento, pero al día siguiente aparece una nueva lista. Es como si siempre hubiera algo más por hacer, algo más por alcanzar. Schopenhauer diría que este ciclo refleja la naturaleza de nuestra existencia. Siempre estamos persiguiendo algo, pero nunca llegamos realmente. Si el trabajo y las metas son nuestra forma de escapar del sufrimiento, el aburrimiento es lo que nos espera cuando dejamos de perseguir cosas. Schopenhauer lo describe como el otro extremo del péndulo de la vida. Si no estamos sufriendo por lo que queremos, nos aburrimos porque ya lo conseguimos. Un ejemplo claro es cómo pasamos nuestros días libres. Al principio, un fin de semana sin planes puede parecer glorioso: por fin podré descansar. Pero a las pocas horas empiezas a buscar algo que hacer. ¿Qué serie ver? ¿Qué lugar visitar? Porque estar quieto, enfrentando el vacío, es simplemente insoportable. Schopenhauer no nos pide que abandonemos el trabajo o las metas, pero sí que reconozcamos su verdadera naturaleza. En lugar de buscar en ellas la felicidad, debemos verlas como lo que son: distracciones necesarias en una vida marcada por la insatisfacción. Esto no significa que no debas esforzarte por tus objetivos, sino que lo hagas sin la expectativa de que alcanzarlos resolverá todos tus problemas. Por ejemplo, si estás trabajando por un ascenso, hazlo porque disfrutas el desafío, no porque creas que el ascenso te traerá felicidad duradera. La clave, quizás, no es dejar de desear, sino aprender a vivir con el deseo sin ser esclavos de él. Aunque Schopenhauer se gana la fama de ser el filósofo del pesimismo, no todo en su visión del mundo es sombrío. En medio del sufrimiento constante y la insatisfacción perpetua, ofrece una escapatoria momentánea: el arte y la contemplación. Para Schopenhauer, el arte es una de las pocas maneras de liberarnos temporalmente del yugo de la voluntad. En esos momentos en los que somos absorbidos por una obra de arte, un paisaje majestuoso o una pieza musical sublime, dejamos de desear y simplemente existimos en un estado de pura contemplación. El arte nos permite escapar, aunque sea brevemente, de la tiranía del querer. ¿Por qué el arte tiene este poder? Porque, según Schopenhauer, nos transporta más allá de nuestra individualidad y de los deseos que nos consumen. Cuando te pierdes en la belleza de una pintura o en las notas de una sinfonía, tu conexión con el sufrimiento y la insatisfacción se desvanece por un instante. Imagina que estás en un museo frente a la noche estrellada de Van Gogh.
Por unos momentos, te olvidas de los correos pendientes, las cuentas por pagar y el drama en tu grupo de WhatsApp. En ese momento, no deseas nada, solo estás ahí, contemplando. Eso para Schopenhauer es lo más cercano a la verdadera paz que podemos experimentar. De todas las formas de arte, Schopenhauer tenía un favorito claro, la música. Para él, la música no solo imita la vida, sino que la trasciende. Es el arte que nos conecta directamente con la esencia de la existencia, sin necesidad de representaciones visuales o narrativas. La música es una copia directa de la voluntad, pero sin las cadenas del sufrimiento. Piénsalo, cuando escuchas una pieza que te conmueve profundamente, como un concierto de piano de Chopin o una canción que te hace llorar sin razón aparente, experimentas algo que va más allá de las palabras. En esos momentos, dejas de ser un individuo con deseos y preocupaciones y te conviertes en un ser que simplemente siente. Si bien Schopenhauer no tuvo el privilegio de ver Netflix, probablemente habría reconocido que perderte en una buena serie o película también puede ser una forma de escapar de la voluntad. Por un rato te olvidas de ti mismo y entras en el mundo de los personajes. Por ejemplo, cuando ves El Señor de los Anillos, no estás pensando en tus problemas, estás cruzando las montañas de Mordor con Frodo y Sam. Claro, el efecto no es tan profundo como el arte clásico que Schopenhauer admiraba, pero sigue siendo un respiro temporal del sufrimiento. Schopenhauer también creía que la contemplación de la naturaleza podía ofrecernos un descanso de la voluntad. Cuando observamos un atardecer, un bosque o el océano, nuestra mente deja de enfocarse en lo que queremos y simplemente se maravilla con lo que es. Esos momentos en los que caminas por un parque y sientes que el mundo está en calma, aunque sea por un instante, son ejemplos perfectos de cómo la contemplación puede aliviar el peso del sufrimiento. La naturaleza, en su belleza desinteresada, nos recuerda que hay algo más allá de nuestras constantes preocupaciones. Sin embargo, Schopenhauer nunca pretendió que el arte o la contemplación fueran soluciones definitivas al problema del sufrimiento. Son, en el mejor de los casos, pausas momentáneas. La voluntad siempre regresa y con ella el ciclo de deseo e insatisfacción. Imagina que estás viendo una obra de teatro que te tiene completamente cautivado, pero una vez que se baja el telón, vuelves a la realidad. El tráfico, el trabajo, las preocupaciones. Schopenhauer diría que esa es la naturaleza de nuestra existencia, un paréntesis de alivio en medio de un texto plagado de sufrimiento. Para Schopenhauer, la clave está en buscar activamente estos momentos de contemplación. En lugar de obsesionarnos con encontrar la felicidad en cosas materiales o metas externas, podríamos aprender a apreciar las pequeñas pausas que nos ofrece el arte, la naturaleza y la belleza en todas sus formas. Para Schopenhauer, el arte y la contemplación ofrecen un respiro del sufrimiento, pero no resuelven el problema de fondo. La voluntad sigue ahí, insaciable, dictando nuestras vidas. Entonces, ¿existe alguna forma de liberarnos por completo de este ciclo de sufrimiento? Según él, sí, la renuncia a los deseos. Antes de que pienses que Schopenhauer era el tipo que renunciaba a todo placer, es importante aclarar que no estaba hablando de dejar de disfrutar de la vida. Más bien, proponía una transformación interna, una especie de desconexión de los impulsos de la voluntad. El único escape verdadero del sufrimiento es el cese del querer. Schopenhauer no sugiere que dejemos de querer completamente, porque, seamos realistas, eso es casi imposible. En cambio, aboga por una actitud de desapego hacia nuestros deseos, es decir,
reconocer que, aunque queremos cosas, estas no tienen el poder de hacernos felices a largo plazo. Por ejemplo, imagina que estás deseando un nuevo teléfono. Schopenhauer te diría, claro, cómpralo si lo necesitas, pero no creas que resolverá tus problemas. Una vez que lo tengas, la voluntad encontrará algo nuevo para desear. Renunciar a los deseos no es rechazar la vida, sino aceptar que nada de lo que queramos realmente llenará ese vacío interno. Pensemos en algo moderno, las redes sociales. ¿Cuántas veces publicas una foto o un estado y luego revisas compulsivamente cuántos likes o comentarios tienes? Ese deseo de validación externa es una manifestación clásica de la voluntad. Renunciar a este deseo no significa abandonar las redes sociales, sino dejar de depender emocionalmente de ellas. Puedes publicar algo y luego seguir con tu vida, sin obsesionarte con la respuesta. Schopenhauer estaría orgulloso. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en interesarse por el budismo, y esta influencia es evidente en su idea de la renuncia. Al igual que el budismo, habla del nirvana como un estado de liberación del sufrimiento. Schopenhauer describe un estado similar, donde dejamos de estar dominados por nuestros deseos. La negación de la voluntad es el equivalente filosófico del despertar espiritual. Para llegar a este estado, no necesitas convertirte en un monje budista, aunque no estaría de más. Lo que necesitas es desarrollar una conciencia profunda de cómo funcionan tus deseos y aprender a no reaccionar automáticamente a ellos. Schopenhauer también menciona el ascetismo, una vida de renuncia material y disciplina estricta, como una forma de alcanzar esta liberación. Los ascetas, según él, son personas que han logrado desvincularse casi por completo de la voluntad, viviendo con lo mínimo necesario y rechazando los placeres mundanos. Sin embargo, no todos estamos listos para vivir como ermitaños, y Schopenhauer lo sabía. Por eso, su mensaje no es que todos debamos adoptar una vida ascética, sino que debemos aprender a limitar el poder que los deseos tienen sobre nosotros. Un enfoque más accesible para nosotros, los mortales, es la moderación. Por ejemplo, en lugar de buscar constantemente el placer en la comida, los viajes o las compras, podemos aprender a disfrutarlos, sin dejar que definan nuestra felicidad. Imagínate en un buffet libre. La voluntad te dice que comas de todo, incluso cuando ya estás lleno. Pero si te detienes y piensas, ¿realmente necesito más? Estás practicando un pequeño acto de renuncia. Schopenhauer llamaría a esto una victoria contra la voluntad. Aquí es donde surge una crítica común. ¿Es posible, o incluso deseable, vivir sin desear? Schopenhauer admitiría que no es fácil, pero diría que el esfuerzo vale la pena. Cada vez que logras desapegarte de un deseo, experimentas un pequeño alivio del sufrimiento. Piénsalo así. Si aprendes a no depender de cosas externas para tu felicidad, te vuelves más resiliente. Los contratiempos ya no te afectan tanto porque no esperabas que el mundo cumpliera todos tus deseos. Es una especie de inmunidad emocional contra las decepciones. La ironía de la filosofía de Schopenhauer es que la renuncia no te garantiza la felicidad, pero sí te libera del sufrimiento constante de perseguirla. Es como si te dijera, no serás feliz, pero al menos no estarás esclavizado por la ilusión de que puedes serlo. Aunque Schopenhauer es conocido como el filósofo del pesimismo, su visión sobre la renuncia a los deseos y la naturaleza del sufrimiento no es única. Muchas tradiciones filosóficas y espirituales, desde el budismo hasta el estoicismo, comparten ideas similares. Esto sugiere que, aunque su mensaje pueda parecer duro, hay algo profundamente humano
en su análisis de la condición humana. Schopenhauer tenía un gran respeto por el budismo, y no es difícil ver por qué. Ambas tradiciones parten de una premisa fundamental. La vida está marcada por el sufrimiento. Para el budismo, este sufrimiento, dukkha, surge del deseo y el apego. Para Schopenhauer, es la voluntad la que perpetúa este ciclo de insatisfacción. En el budismo, el camino hacia la liberación pasa por el noble óctuple sendero, un conjunto de prácticas diseñadas para trascender el deseo y alcanzar el nirvana. Schopenhauer, aunque no ofrece un sistema tan estructurado, coincide en que la única manera de escapar del sufrimiento es dejar de ser esclavos de nuestros deseos. Ambos enfoques reconocen que el problema no es el mundo exterior, sino nuestra relación con él. Si Schopenhauer tenía un equivalente occidental, ese sería el estoicismo. Filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio también abogaban por un desapego hacia las cosas externas. Según ellos, no podemos controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Schopenhauer comparte esta idea, aunque con un tono más sombrío. Mientras que los estoicos ven la vida como una oportunidad para practicar la virtud, Schopenhauer la ve como un campo de batalla contra la insatisfacción. Sin embargo, ambos coinciden en que la clave para una vida más llevadera está en aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos a lo que no podemos cambiar. Por ejemplo, si pierdes un empleo, un estoico te diría: eso está fuera de tu control, concéntrate en lo que sí puedes hacer. Schopenhauer, por su parte, podría añadir: y recuerda que incluso con un empleo seguirías insatisfecho. Así que no te aferres a la ilusión de que resolvería todos tus problemas. Un ejercicio práctico inspirado en estas tradiciones podría ser el siguiente: piensa en algo que deseas intensamente, un ascenso, un viaje, una compra. Pregúntate, ¿realmente necesito esto para estar bien? Trata de imaginar cómo sería tu vida si no lo consigues. La idea no es renunciar a tus metas, sino reducir el poder que tienen sobre tu bienestar emocional. Schopenhauer y los estoicos estarían de acuerdo en que la verdadera libertad viene de no depender de factores externos para tu paz interior. En el mundo moderno, las ideas de Schopenhauer resuenan con una intensidad especial. Vivimos en una era de consumismo, donde se nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que seremos felices si compramos, logramos o experimentamos algo más. Las redes sociales son un ejemplo perfecto. Nos invitan a desear la vida que otros parecen tener, perpetuando un ciclo interminable de comparación e insatisfacción. Es como si la voluntad hubiera encontrado su versión digital. Siempre hay algo más que queremos. Siempre hay una sensación de que nos falta algo. Schopenhauer, si estuviera vivo, probablemente diría: el scroll infinito es la voluntad en su forma más pura. Curiosamente, muchas tendencias modernas como el minimalismo y el mindfulness parecen estar inspiradas, consciente o inconscientemente, en ideas schopenhauerianas. Ambas promueven una vida más simple, enfocada en lo esencial y libre del exceso de deseos. El minimalismo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos, reduciendo la dependencia de las posesiones materiales. El mindfulness nos anima a estar presentes en el momento, aceptando la vida tal como es en lugar de desear que sea diferente. Aunque estas prácticas no eliminan la voluntad, nos ayudan a mantenerla bajo control, ofreciendo pequeños momentos de paz en medio del caos. Lo irónico es que, aunque tenemos más opciones que nunca para satisfacer nuestros deseos, también somos más insatisfechos que nunca. Schopenhauer habría dicho que esto es exactamente lo que esperaríamos.
Cuantas más opciones tenemos, más consciente nos volvemos de lo que no tenemos. Por ejemplo, en una época en la que podemos acceder a miles de series, películas y libros con un clic, pasamos más tiempo eligiendo qué ver que disfrutando del contenido. Es la voluntad, una vez más, jugando con nosotros. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando, ¿y ahora qué? Si el ser humano no fue hecho para ser feliz, ¿cómo se supone que viva con eso? Schopenhauer, con su característico realismo, no nos deja una respuesta fácil, pero sí una invitación poderosa. En lugar de perseguir la felicidad como un ideal inalcanzable, debemos aprender a vivir de manera auténtica en medio de la imperfección. El primer paso, según Schopenhauer, es aceptar que la vida está llena de sufrimiento e insatisfacción. Esto no significa resignarse al dolor o renunciar a todo, sino dejar de esperar que el mundo nos proporcione una felicidad constante y perfecta. La vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Por ejemplo, piensa en todas las veces que te has frustrado porque las cosas no salieron como esperabas. El trabajo no es tan emocionante como pensabas. Esa relación no fue como la soñaste. O las vacaciones perfectas resultaron estar llenas de contratiempos. Schopenhauer nos diría, eso es la vida. No está rota, siempre ha sido así. Aunque Schopenhauer no ofrece una visión optimista, sí nos anima a encontrar sentido en los pequeños momentos de la vida. No podemos escapar completamente del sufrimiento, pero podemos aprender a disfrutar los respiros, una conversación significativa, la belleza del arte, un paseo tranquilo al aire libre. Por ejemplo, en lugar de obsesionarnos con la búsqueda de la felicidad, podríamos aprender a saborear los momentos simples, una taza de café caliente en una mañana fría, la risa espontánea en medio de un día difícil, el sonido de la lluvia mientras estás a salvo en casa. Estos momentos no eliminan el sufrimiento, pero lo hacen más llevadero. Aquí es donde Schopenhauer se encuentra con otros filósofos como Viktor Frankl, quien propuso que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar sentido a nuestra existencia. Para Schopenhauer, este sentido no proviene de una felicidad idealizada, sino de nuestra capacidad para enfrentar la realidad con valentía y comprensión. Imagina que enfrentas un reto grande en tu vida, como una pérdida personal o una crisis profesional. En lugar de resistirte al dolor o buscar una solución rápida, Schopenhauer te animaría a aceptar la experiencia tal como es, entendiendo que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia, pero no tiene por qué definirte completamente. Aunque Schopenhauer es conocido por su pesimismo, no carecía de sentido del humor. De hecho, podría decirse que su visión de la vida es tan oscura que termina siendo irónicamente cómica. Después de todo, si aceptamos que la vida es una especie de broma cósmica, ¿por qué no reírnos de ella? Un ejemplo práctico. La próxima vez que te encuentres atrapado en el tráfico o en una cola interminable, en lugar de frustrarte, piensa, la voluntad ha vuelto a jugar conmigo. Bien jugado. Este pequeño cambio de perspectiva puede transformar una situación irritante en un recordatorio de lo absurdo y, por ende, lo humano de nuestra existencia. Schopenhauer nos invita a vivir con la paradoja de la existencia. No estamos aquí para ser felices, pero eso no significa que no podamos encontrar alivio y belleza en el camino. La clave está en no luchar contra la realidad, sino en aprender a moverte con ella. Por ejemplo, podrías enfocarte en construir una vida basada en lo que realmente importa para ti, no porque te garantice la felicidad, sino porque le da un sentido único a tu experiencia.
Esto podría ser cuidar de tus relaciones, crear algo que amas o simplemente aprender a disfrutar de tu propia compañía. Al final, Schopenhauer no nos promete un final feliz ni una solución definitiva, pero sí nos da una lección profunda. La vida no tiene que ser perfecta para ser significativa. En lugar de buscar constantemente una felicidad inalcanzable, podemos aprender a aceptar la vida tal como es, con sus altibajos, sus momentos de sufrimiento y sus instantes fugaces de belleza. No estamos hechos para ser felices, pero eso no significa que no podamos vivir plenamente. El verdadero arte de la vida no es escapar del sufrimiento, sino aprender a vivir con él.